La Antártida es el lugar más frío de la Tierra, un continente atrapado en silencio, temperaturas que aplastan el acero, vientos que rugen a más de 200 millas por hora. El hielo se extiende por kilómetros y bajo la superficie, la oscuridad ha reinado durante millones de años, un desierto congelado del tamaño de Estados Unidos y México combinados. En la superficie parece intacto, pacífico, puro, pero a 3000 metros bajo el hielo nada es simple. Recientemente, una nación llegó más profundo que nunca antes. China perforó casi 3000 metros en el antiguo hielo de la Antártida. Bajo casi 2 millas de hielo sólido y antiguo, equipos perforaron una oscuridad que no ha visto la luz del sol durante millones de años. Sin vida, sin sonido, solo presión. ¿Qué estaban buscando realmente? ¿Microbios antiguos? ¿Registros climáticos perdidos? ¿Evidencia de algo enterrado mucho antes de que existieran los humanos? ¿O algo completamente distinto? Esta es la contradicción definitiva. Un continente dedicado a la paz y la ciencia, ocultando secretos lo suficientemente profundos como para cambiar lo que sabemos sobre la Tierra. Porque lo que sea que esté a 3000 metros de profundidad no es solo historia congelada. Podría reescribir modelos climáticos, redefinir los límites biológicos, incluso cambiar el equilibrio del poder global. ¿Por qué perforar tan profundo? ¿Por qué invertir miles de millones en el entorno más hostil del planeta? ¿Y por qué ahora? En un lugar que parece tan vacío, ¿qué podría valer semejante riesgo? A veces, el continente más silencioso guarda los secretos más ruidosos. La Antártida, un desierto congelado donde las temperaturas caen hasta casi menos 90 grados Celsius. Bajo su hielo de entre 2 y 4 kilómetros de espesor, yace un mundo intacto por la luz solar durante millones de años. La Antártida parece intacta como el último territorio neutral de la Tierra, pero esa calma es engañosa. El 70% del agua dulce del mundo está atrapada bajo su hielo. Lo que ocurre aquí afecta a todos. Ninguna nación la posee. Bajo el sistema del Tratado Antártico, la actividad militar está prohibida, la minería está prohibida, está reservada para la paz y la ciencia. Aún así, las naciones compiten por estudiarla. Nuevas estaciones, perforaciones más profundas, más financiamiento. ¿Por qué? China se propuso descubrir algo oculto bajo la superficie, en el extremo más austral del mundo, muy lejos del alcance de la luz solar. A más de 500 metros bajo la piel congelada de la Antártida, yace un reino de oscuridad total y frío, implacable. Es uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. Enterrado bajo una presión aplastante y sellado durante millones de años. Científicos perforaron 3000 metros de antiguo hielo antártico, y lo que encontraron desafió todo lo que sabíamos sobre este continente congelado. Pero ¿qué hay bajo el hielo y qué están buscando realmente? ¿Y por qué lo que encontraron tiene implicaciones mucho más allá del hielo? Existía la creencia de que hay muchísimos secretos bajo el hielo de la Antártida. Algunas personas creen que existe otro mundo separado en este misterioso continente donde gobiernan extraterrestres. Los investigadores están trabajando para revelar la verdad oculta sobre lo que hay bajo el hielo de la Antártida. El propósito principal de perforar profundamente el hielo antártico era desbloquear diferentes mundos, un mundo que ha permanecido sellado durante millones de años. Científicos chinos descubrieron algo que incluso la ciencia quedó impactada al observar. Hoy verás las cosas más extrañas bajo el hielo de la Antártida. A comienzos de 2026, la atención del mundo entero se centró en las aguas heladas de la Antártida. En las regiones congeladas de la Antártida profunda, un equipo liderado por investigadores chinos, junto con expertos rusos y occidentales, inició una inmersión histórica hacia los misterios más profundos del océano. Científicos de China perforaron casi 3000 metros en las enormes capas de hielo de la Antártida, para explorar lo que yace bajo su superficie congelada. En la superficie, esta región es un desierto congelado absoluto, donde la temperatura y el viento hacen que la vida activa sea casi imposible. Sin embargo, a una profundidad de 3000 metros, la situación resultó ser completamente diferente. En total oscuridad y bajo una presión colosal, los científicos descubrieron formas de vida complejas que no solo sobrevivían, sino que prosperaban activamente. Las especies biológicas descubiertas eran tan únicas que cambiaron la comprensión científica de nuestro planeta. Los datos atrajeron inmediatamente el interés de las agencias espaciales más grandes del mundo. Las condiciones en el fondo de la fosa antártica se parecen mucho a las de las lunas heladas distantes de otros planetas. Cuando el vehículo submarino superó la marca de los 3000 metros, los científicos esperaban ver solo sedimento turbio y rocas desnudas. Durante mucho tiempo, se creyó que el fondo marino cerca de la Antártida era un desierto submarino estéril, especialmente durante el largo invierno polar. Según antiguos libros de texto, la vida en estas aguas heladas debería detenerse casi por completo durante 8 o 9 meses,
debido a la ausencia de luz solar. Pero la realidad destruyó esas suposiciones. Las potentes luces del robot revelaron un ecosistema denso y activo que no depende de las estaciones de la superficie. Extrañas criaturas se movían y cazaban en completa oscuridad, como si una brillante luz solar brillara sobre ellas. Los habitantes de este abismo sobreviven mediante quimiosíntesis, mientras la vida en la superficie depende de la luz solar. Aquí, a 3 kilómetros de profundidad, las reglas son diferentes. Los organismos extraen energía de reacciones químicas en lugar de la luz del sol. El agua está saturada de minerales y gases que escapan de profundas grietas en la corteza terrestre. Microorganismos y bacterias procesan estos compuestos químicos agresivos y los convierten en nutrientes. Esencialmente, las rocas y los sedimentos se convierten en baterías naturales que alimentan la vida durante todo el año. Esto significa que incluso si la superficie del planeta estuviera completamente cubierta de hielo o ceniza, estas comunidades de aguas profundas no notarían la catástrofe. Una misión así habría sido imposible sin tecnología avanzada. La principal base de investigación era el buque Falkor, considerado uno de los centros científicos flotantes más modernos del mundo. La pieza central de la expedición era el robot submarino ROV Sebastian. Este vehículo no tripulado fue diseñado para sobrevivir a las condiciones más extremas de la Tierra, soportando presiones de hasta 300 atmósferas y temperaturas heladas apenas por encima de los 0 grados Celsius. Equipado con cámaras 4K ultrasensibles y manipuladores robóticos de precisión, Sebastian podía navegar el abismo y recolectar muestras delicadas sin dañar los frágiles organismos que habitaban esas profundidades. Guiando esta maravilla mecánica había un equipo de especialistas, científicos rusos del Instituto Shirshov de Oceanología e ingenieros de la Universidad de Shanghái. Trabajaron juntos para coordinar complejos sistemas de navegación y control, asegurando que Sebastian pudiera atravesar la aplastante oscuridad de la fosa antártica con precisión milimétrica. Cada movimiento tenía que ser perfecto. En este entorno, incluso el más mínimo error podría significar la pérdida de años de datos y descubrimientos. A 3.000 metros bajo el hielo antártico, el fondo marino reveló un mundo que desafió todas las expectativas. Lo que alguna vez se creyó un páramo estéril, lleno únicamente de sedimentos y microbios dispersos, era, en realidad, un ecosistema próspero y parecido a uno alienígena, perfectamente adaptado a la oscuridad, la presión aplastante y las temperaturas bajo cero. El primer descubrimiento dejó atónitos a los científicos: esponjas carnívoras del género Chondrocladia. A diferencia de las esponjas comunes que filtran nutrientes pasivamente del agua, estas esponjas eran depredadoras, cazando silenciosamente en la noche eterna del océano profundo. Sus formas eran inquietantemente hermosas, delgados tallos elevándose desde el fondo marino, cada uno coronado con esferas transparentes cubiertas de microscópicos ganchos. Cualquier pequeño camarón o crustáceo que se acercara demasiado quedaba atrapado al instante, y aún así, estas esponjas no tenían boca ni estómago. Dependían completamente de la digestión externa, secretando enzimas para disolver a sus presas antes de absorber los nutrientes. Durante siglos, los científicos clasificaron a las esponjas como inofensivos filtradores, pero aquí, en un lugar donde la luz solar jamás penetra y los recursos son escasos, la evolución había transformado un organismo simple en un cazador letal y eficiente, perfectamente adaptado para sobrevivir bajo condiciones extremas. Mientras las luces del robot barrían la llanura abisal, iluminaron otra visión extraordinaria: los restos esqueléticos de una enorme ballena, descansando como una catedral bajo el hielo. En este entorno, el cadáver de una ballena es más que una reliquia del pasado. Es una fuente de vida durante décadas, la base de todo un ecosistema de aguas profundas. Cubriendo los huesos había miles de gusanos carmesí, conocidos científicamente como Osedax, o gusanos devoradores de huesos. No tienen boca, ni ojos, ni tracto digestivo, y aún así prosperan gracias a los nutrientes atrapados dentro de los huesos. Usando estructuras similares a raíces, estos gusanos perforan profundamente el esqueleto, secretando químicos que disuelven el denso material óseo. Dentro de sus cuerpos, bacterias simbióticas transforman las grasas extraídas en nutrientes digeribles. Sin estas bacterias asociadas, los gusanos morirían a pesar de la abundancia de comida que los rodea. Juntos, los gusanos y sus simbiontes forman un sistema de reciclaje altamente especializado y autosuficiente, convirtiendo la muerte en vida en la silenciosa oscuridad de las profundidades. La expedición reveló criaturas aún más extrañas: gigantescas arañas marinas antárticas, con patas que alcanzaban casi 70 centímetros, vagaban por el fondo marino. En un extraño giro biológico, sus órganos internos se extendían hacia sus extremidades, una adaptación que les permitía prosperar en aguas con bajo oxígeno. Con pocos depredadores que las desafiaran, estos artrópodos habían crecido hasta tamaños extraordinarios, un testimonio viviente de las inusuales condiciones del abismo antártico. Luego estaba el pulpo fantasma, Grimpoteutis, casi completamente transparente,
con un cuerpo gelatinoso que parecía flotar como un espectro en las aguas oscuras. Esta criatura etérea sobrevive a la presión extrema porque sus tejidos están saturados de agua, equilibrando perfectamente las fuerzas internas y externas. Viéndolo moverse, uno podría imaginar que era un visitante alienígena, deslizándose silenciosamente por un mundo que los humanos apenas pueden comprender. Aún más notables eran los organismos más pequeños e invisibles. Microbios, bacterias y diminutos crustáceos formaban complejas redes de vida, alimentándose de la energía química que emanaba de la corteza terrestre. A diferencia de los ecosistemas superficiales, donde la energía proviene de la luz solar, estas comunidades marinas profundas dependían completamente de la quimiosíntesis. Minerales y gases ricos en sulfuro de hidrógeno, metano y otros compuestos se convertían en la principal fuente de energía. Rocas, sedimentos y respiraderos hidrotermales actuaban como baterías naturales, alimentando la vida en oscuridad perpetua. Aquí, los ciclos de la vida continuaban sin interrupción, completamente independientes de las estaciones superficiales o del sol. El ecosistema fue una revelación de ingenio evolutivo. Esponjas depredadoras, gusanos devoradores de huesos, arañas gigantes y pulpos fantasmales demostraban la increíble capacidad de adaptación de la vida. Cada organismo había desarrollado estrategias completamente ajenas a la biología terrestre, perfeccionadas durante millones de años en aislamiento. Depredadores sin boca, gusanos sin tracto digestivo, animales que desafían la gravedad, la presión y la ausencia de luz. No eran excepciones, eran evidencia de que la vida, bajo condiciones extremas, es más creativa de lo que la humanidad jamás imaginó. Y aún así, los descubrimientos no terminaron ahí. En el fondo marino, pequeñas colonias microbianas se agrupaban alrededor de grietas ricas en minerales, formando parches brillantes invisibles a simple vista desde arriba. Metabolizaban químicos de maneras antes desconocidas para la ciencia, produciendo energía para sí mismas y sosteniendo organismos mayores en niveles superiores de la cadena alimenticia. Redes enteras de vida, complejas, interdependientes y perfectamente adaptadas, existían en silencio, lejos de la luz solar y de la influencia humana. Las implicaciones de estos hallazgos eran enormes. Este abismo antártico no era solo una curiosidad, era un laboratorio viviente, un experimento natural de evolución, química y supervivencia. Desafió las mismas bases de la biología. La vida no necesita luz solar para prosperar. Los ecosistemas pueden existir completamente gracias a la energía química. La evolución puede adoptar formas inimaginables en la superficie. Y quizás lo más profundo de todo, sugería que la vida en otros lugares del universo podría seguir reglas similares. Si los organismos pueden sobrevivir en total oscuridad, bajo presión extrema, en un planeta cubierto de hielo, entonces lunas heladas como Europa y Encélado podrían albergar vida en sus océanos ocultos. Los científicos de la expedición se dieron cuenta de que habían tropezado con algo más que el descubrimiento de especies. Habían descubierto un modelo de la vida misma, una demostración de que la vida es resistente, ingeniosa e infinitamente creativa. Cada caída de ballena, cada esponja depredadora, cada pulpo fantasma y cada colonia microbiana contaban la misma historia. La supervivencia es posible incluso bajo las condiciones más extremas, y el universo podría ser mucho más habitable de lo que la humanidad jamás imaginó. La NASA y otras organizaciones espaciales rápidamente tomaron conocimiento de los hallazgos. La fosa antártica es similar a los océanos que se encuentran bajo la superficie congelada de la Luna, Encelado de Saturno, y la luna Europa de Júpiter. Los científicos descubrieron que la vida compleja no requiere luz solar. Ecosistemas impulsados por químicos, como los encontrados en la Antártida, aumentan la posibilidad de que vida extraterrestre pueda sobrevivir en aguas oscuras y bajo presión. La idea de la vida oscura amplió enormemente la zona habitable del universo. La vida podría existir en cualquier planeta acuático que posea calor interno. Este descubrimiento transforma mucho más que nuestra comprensión de la Antártida. Primero, derriba una suposición científica centenaria, que los ecosistemas complejos en regiones polares colapsan sin luz solar. Las prósperas comunidades quimiosintéticas de la fosa de la Sandwich del Sur prueban que la vida no necesita el sol para florecer. La energía puede provenir únicamente de la química, metano, sulfuro de hidrógeno y calor geotérmico emergiendo de la corteza terrestre. Segundo, cambia la ciencia climática. La Antártida no es solo un desierto congelado, es un sistema viviente conectado a la circulación oceánica profunda, el almacenamiento de carbono y los ciclos químicos. Si estos ecosistemas ocultos influyen en la liberación de metano o en el intercambio mineral, podrían afectar sutilmente los modelos climáticos globales. Lo que ocurre en el abismo no se queda en el abismo. Tercero, transforma la biología. Esponjas depredadoras como Chondrocladia y gusanos devoradores de huesos como Osedax demuestran que la evolución bajo presión extrema produce estrategias de supervivencia completamente diferentes. La vida es más adaptable y más creativa de lo que imaginábamos.
Finalmente, amplía la ciencia planetaria. Las aguas oscuras y presurizadas de la fosa se parecen a los océanos ocultos que se cree existen bajo el hielo de Europa y Encélado. Por eso agencias como la NASA mostraron interés inmediato. Si ecosistemas complejos prosperan en total oscuridad en la Tierra, entonces la zona habitable del universo acaba de expandirse enormemente. Esta no es solo una historia antártica, es un modelo de donde más podría existir vida. La expedición respondió una pregunta y encendió 100 más. Si la vida prospera a 3000 metros en total oscuridad, ¿qué espera aún más abajo? ¿Qué yace bajo plataformas de hielo más gruesas, bajo sedimentos más antiguos, bajo lagos sellados durante millones de años? Las próximas misiones no solo volverán, irán más lejos, perforaciones más profundas, inmersiones más largas, robots más inteligentes descendiendo a lugares que ningún ojo humano ha visto jamás. Pero la exploración nunca trata solo de ciencia. La Antártida está protegida bajo el Tratado Antártico, un continente reservado para la paz y la investigación. Sin embargo, el interés está creciendo. A medida que el cambio climático transforma el paisaje polar, las naciones invierten más dinero, más tecnología y más infraestructura permanente. Nuevas estaciones de investigación están apareciendo. Los rompehielos se multiplican. El financiamiento se expande. ¿Seguirá siendo la cooperación más fuerte que la competencia? Los descubrimientos en el profundo océano austral muestran que la Antártida no es un páramo vacío, sino un sistema vivo, conectado al clima global, la química oceánica y posiblemente incluso a la búsqueda de vida extraterrestre. Eso la hace científicamente invaluable y estratégicamente importante. Y luego está el espacio. Si ecosistemas impulsados químicamente pueden prosperar sin luz solar aquí en la Tierra, entonces los océanos helados de lunas distantes ya no parecen tan imposibles. Cada inmersión bajo las aguas antárticas se convierte en un ensayo para futuras misiones más allá de nuestro planeta. Entonces, ¿qué viene después? Más perforaciones, más descensos robóticos, más revelaciones desde la oscuridad. Porque cuanto más profundo vamos, más clara se vuelve una verdad. La Antártida no es el fin del mundo. Puede ser el comienzo de uno mucho más grande. Las expediciones de 2025 a 2026 demostraron que el abismo antártico no es un desierto sin vida en el fondo del mundo, sino que bajo este hielo de 2 millas de espesor, los científicos descubrieron un ecosistema próspero. Es un mundo densamente poblado con sus propias reglas implacables. Bajo el hielo hay criaturas parecidas a alienígenas y secretos que desafían todo lo que creíamos saber sobre la vida, la evolución y nuestro planeta. Estos descubrimientos demostraron que el 90% de lo que creíamos saber sobre el océano profundo era pura especulación. Es la mayor prueba de que la vida puede existir en total oscuridad, bajo presión aplastante y sin luz solar. Una revelación que redefine la biología, la ciencia climática e incluso la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Lo que yace a 3000 metros de profundidad no es historia congelada. Es un mundo vivo y respirando. Una visión de lo que otros planetas podrían albergar y un recordatorio de que la exploración nunca termina. La Antártida no es el fin de la Tierra. Puede ser la puerta para comprender la vida misma en nuestro planeta y en todo el universo.